Hola a todos, soy María José Martínez. Mi grupo y yo hemos elegido como tema para el trabajo el coronavirus, centrándonos en las mascarillas quirúrgicas. Yo comenzaré haciendo una introducción del tema y después seguiré con el problema. Aquí tenemos el índice del trabajo que presenta 6 partes: introducción, problema, hipótesis, planificación, descripción y conclusión. El coronavirus es una familia de virus que pueden causar distintas enfermedades, desde un simple resfriado hasta algo más grave. Estas enfermedades son zoonóticas, lo que quiere decir que pueden transmitirse de animales a personas. Hasta la fecha han surgido 39 especies de coronavirus distintas. Actualmente existe una nueva especie cuya enfermedad es la que conocemos hoy en día como COVID-19. La COVID-19 puede provocar distintos síntomas, como son fiebre, tos seca, problemas respiratorios, neumonía e incluso insuficiencia renal, pudiendo llegar a la muerte. En la actualidad han sido contagiadas más de 48 millones de personas en todo el mundo y más de 1 millón de estos casos han llegado a la muerte. Por esto es fundamental que tomemos medidas para combatir la COVID-19. ¿Qué medidas debemos tomar? Pues una buena higiene de manos, evitar tocarse los ojos y la boca, mantener una correcta distancia física, es decir, evitando el contacto estrecho y directo, pero sobre todo hacer un adecuado uso de las mascarillas, que como vemos en la diapositiva existen varios tipos de mascarillas. Está la mascarilla quirúrgica, la higiénica y las filtrantes, que existen de 3 tipos: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de mascarillas son diferenciados por su capacidad a la hora de filtrar el aire. Cada mascarilla presenta unas características distintas. Por un lado tenemos las quirúrgicas, que reducen el riesgo de propagación de infecciones por parte de un usuario enfermo durante 4 horas como máximo. Las mascarillas higiénicas reducen el riesgo de transmisión de los agentes infecciosos, pero por parte de una persona no enferma o asintomática, también durante 4 horas como máximo. Por último, las mascarillas filtrantes protegen de las contaminaciones ambientales al usuario que lleva puesta la mascarilla durante 4 y 8 horas como máximo. Gran parte de la población se encuentra en un estado de incertidumbre debido a las propiedades reutilizables de las mascarillas. ¿Son reutilizables todos los tipos de mascarillas? ¿Pueden ser desinfectadas? Si no sabemos dar respuesta a estas preguntas, no podremos hacer un buen uso de nuestra mascarilla. En cuanto a las higiénicas y las filtrantes, podemos decir que ambos tipos pueden ser tanto reutilizables como no reutilizables. ¿Cómo sabemos esto? Normalmente en el etiquetado de estas mascarillas suele aparecer una R de reutilizable en el caso de que lo sean. ¿Pero qué ocurre con las mascarillas quirúrgicas? En estas no suele aparecer una R de reutilizable. ¿Quiere decir que las mascarillas quirúrgicas no son reutilizables? ¿Quiere decir que no pueden ser desinfectadas? Estas son algunas de las preguntas más hechas por la población, debido a que las mascarillas quirúrgicas es uno de los tipos más demandados por la población y a la vez uno de los tipos de los que menos información se tiene. Para comprobar estos aspectos hemos hecho una entrevista. Mascarilla quirúrgica. Mascarilla quirúrgica. La de tela homologada. La quirúrgica. La mascarilla quirúrgica. Suelo usar mascarillas de tela. Utilizo la quirúrgica. Yo suelo utilizar la mascarilla quirúrgica. La quirúrgica. Sí, la reutilizo. Sí, la reutilizo, no sé cuántas veces. La verdad, depende de la mascarilla. Cuando me jarte. Sí, la reutilizo. Suelo reutilizar siempre varias veces y vamos, cojo la que haya verdaderamente, porque somos unos cuantos en casa, entonces pues a la que haya la cojo y la reutilizo unos días. Sí que la reutilizo. Trabajo por la mañana y llego a casa y me la quito evidentemente, y si tengo que salir por la tarde la vuelvo a usar. Yo no suelo reutilizarla. No, claro, la reutilizo. O cada 2 o 3 días. Que depende. O la reutilizo porque, o en plan, o la cambio porque tengo ganas, porque tiene un poco de peluza. Pues según. Porque si salgo a la calle y se me mancha maquillaje, la cambio al día siguiente y si no, cada 3 días. Hombre, días concretos no sé decirte, más o menos cuando la veo gastadilla o así, pues ya cojo otra.
Todas las mañanas uso mascarilla nueva. Ya cambio cada día y si veo que voy a estar mucho tiempo en la calle, pues me llevo una de repuesto. Pues a lo mejor al día o incluso pues si la he usado poco, pues un par de días la suelo aguantar. En conclusión, nuestro problema se centra en la siguiente pregunta. ¿Las mascarillas quirúrgicas son reutilizables? Hola, soy Antonio y voy a ser el encargado de presentar la hipótesis y la planificación del trabajo. En cuanto a nuestra hipótesis, afirmamos que las mascarillas quirúrgicas no son reutilizables tras sus 4 horas de correcto funcionamiento. Pensamos que sustancias como el alcohol desinfectante o el jabón afectan negativamente al filtro, dañándolo y por tanto haciendo que no sea eficaz tras ser desinfectado. Ahora nos vamos a centrar en la planificación. Para demostrar que las mascarillas quirúrgicas no son reutilizables, vamos a consultar distintas fuentes como blogs de internet o periódicos como La Vanguardia o El Mundo. Por otro lado, realizaremos una serie de entrevistas para comprobar la demanda de estas mascarillas y la escasa información que hay de ellas. A continuación, vamos a diferenciar distintas fases del trabajo, que se divide en 5 apartados. Una investigación general del coronavirus, centrándonos principalmente en las mascarillas. En segundo lugar, encontramos el problema, que es la pandemia que estamos viviendo hoy día. En este último apartado haremos hincapié en la reutilización de las mascarillas. En tercer lugar, hemos enunciado una hipótesis respecto al problema mencionado anteriormente. Posteriormente, efectuaremos un experimento para demostrar la hipótesis expuesta. Y por último, obtendremos las conclusiones de las investigaciones que hemos realizado. Hola, yo soy Andrea Mateo López y me voy a dedicar a explicaros un poquito la descripción de nuestro trabajo, que consistirá en realizar un experimento. Para la realización de nuestro experimento únicamente vamos a necesitar 3 ingredientes. Una que es la mascarilla quirúrgica que sea nueva, también agua del grifo o embotellada y una solución hidroalcohólica o alcohol o detergente o mistol, etc. En primer lugar, comenzaremos nuestro experimento cogiendo una mascarilla quirúrgica nueva. A continuación, vamos a echar agua en la mascarilla comprobando que esta sustancia líquida no traspasa. Esto quiere decir que el filtro de la mascarilla funciona adecuadamente. Esto se debe al material de la mascarilla y a la tensión superficial del agua. Luego, tras haber comprobado que el agua no cae, vamos a dejar secar la mascarilla y cuando ésta ya esté seca, nos vamos a disponer a rociar la mascarilla con alcohol etílico desinfectante del 70%. Aunque, como he dicho anteriormente, nos puede valer cualquier sustancia desinfectante, ya sea alcohol al 90%, ya sea mistol, ya sea detergente, etc. Seguidamente, tras haber esperado unos minutos a que el alcohol se seque, vamos a volver a echar agua en esta mascarilla. Como podemos comprobar en la última foto, después de haber echado el alcohol desinfectante del 70%, el filtro de la mascarilla se ha roto, dejando pasar el agua y por tanto nuestra hipótesis ha sido verificada. La verdadera funcionalidad de la mascarilla, la cual es protegernos de la COVID-19, ha desaparecido, ya que las propiedades del filtro se han perdido al intentar desinfectar con alcohol nuestra mascarilla quirúrgica. Hola, soy María Camacho Bardallo y voy a presentar las conclusiones de nuestro trabajo. Actualmente estamos viviendo una pandemia mundial a causa de la COVID-19, con la que debemos aprender a convivir. Para ello es fundamental el uso correcto de las mascarillas, teniendo en cuenta que es una medida preventiva complementaria a la higiene de manos y a la distancia social. Entre todos los tipos de mascarillas existentes destacamos las quirúrgicas, como las más demandadas por la población. Estas mascarillas, como podemos observar en nuestro experimento, no son reutilizables y por tanto tampoco pueden ser desinfectadas. Por este motivo tendrán que ser depositadas en el contenedor correspondiente, después de su único uso. Este tipo de mascarillas, cuya duración máxima es de 4 horas, están fabricadas con materiales de tela no tejida,
cuyas fibras están enlazadas entre sí mediante químicos muy débiles en consecuencia de las sustancias deshidratantes que presenta el alcohol. Esto provoca una disminución en la tensión superficial del agua, consiguiendo así un deterioro de la propiedad de filtración y la pérdida de eficacia de la mascarilla quirúrgica. En nuestra opinión, el problema de tantos contagios como existen hoy en día se debe a que las personas no son conscientes realmente de cuál es la verdadera utilidad. Quizás sea por la falta de información, ya que es muy común actualmente, y esto provoca el uso incorrecto de dichas mascarillas, aumentando así el riesgo de contagio. Por ello, es fundamental estar lo suficientemente informados para actuar correctamente, de lo contrario, el virus no acabará nunca. Esto es cuestión de todos.